Vamos a hacer unas funciones que pueden servir para reemplazar, chicos, pueden servir para reemplazar algunos procedimientos que pueden ser un poco arduos de calcular, sobre todo cuando tienen que hacerlo varias veces. Entonces vamos a volver a utilizar el mismo ejemplo de la enferradura y vamos a darle un diámetro que se lo vamos a dar en milímetros, ¿cierto? Al lado vamos a el signo, eso se hace con Alt 0216. El diámetro en milímetros, después calculamos el área, al lado calculamos el volumen con una longitud de 1 metro y finalmente calculamos el peso. Y vamos a dar un diámetro de 6 milímetros, nos va a dar un área igual a pi entonces, pi por el radio, vamos a tomar la celda que está al lado y lo vamos a dividir por 2. Y después tengo que dividirlo por 1000 para pasarlo a milímetros, así que divido al tiro por 2000 y eso lo leo al cuadrado. Y en teoría debería estar listo. Me pone un pequeño error, que era porque me faltaba multiplicar. Le digo que sí, que corrija el error. El volumen, pensando que la longitud es de 1 metro, va a ser el mismo, pero de todas maneras lo voy a multiplicar por 1, siendo riguroso con el proceso, y el peso va a ser igual entonces a la celda anterior y lo multiplico por 7850. Y ahí estaría entonces el peso para una barra de 6 milímetros de diámetro y 1 metro de longitud. ¿Qué tal si ahora en Visual Basic nosotros creamos una función que lo haga todo de una sola vez? Para eso vamos entonces a ir a Visual Basic, voy a insertar primero un módulo. Aquí está, el módulo es donde se graban las macros. Aquí a la izquierda lo encuentran. Y en este módulo voy a insertar una función. Insertar, le digo procedimiento, y en procedimiento lo cambio por función. Y aquí vamos a decir que esta fórmula se va a llamar peso en ferradura. Aceptar. Y me crea esto que me da entonces la parte de arriba es el comienzo del algoritmo y la parte de abajo significa el final del algoritmo. Recuerden entonces que todo algoritmo tiene un comienzo y un final. La sentencia que está aquí, public, dice, o public. Public significa que puede ser obtenido desde cualquier otro documento que se encuentre abierto. Desde cualquier documento, cualquier página, cualquier módulo, puedo llamar a la función que se llama peso en ferradura y va a ser accesible. Por el contrario, si no fuera public y le pusiéramos la otra sentencia que sería privado, podría insertar una nueva, por ejemplo, insertar procedimiento, y acá le pongo privado y le pongo otra cosa. Y ahí me dice que esa sentencia sería privada. No es lo que necesito por el momento, lo vamos a dejar tal cual estaba antes. Public, peso en ferradura. ¿Sí? De nuevo. Public y privado. Privado significa que desde el momento, o sea, cuando le pongo que es privado, solamente va a poder ser accesible desde este módulo desde el cual estoy trabajando. No puede llamarse desde otro lado. No puedo llamarlo desde otro libro Excel ni desde ninguna parte. En cambio, cuando es público, yo puedo decirle desde cualquier parte, puedo llamarlo y va a estar disponible. ¿Ya? Entonces, a este peso en ferradura le vamos a dar un argumento, y ese argumento va a ser ¿De qué va a depender entonces el peso de la enferradura? Del diámetro. Entonces vamos a dar un argumento que se va a llamar diámetro. Y voy a decir que el peso de la enferradura va a ser igual a pi. ¿Ya? Entonces pi es 3,141592 y algo más. Creo que es 625, pero no estoy seguro si fuera así. 14,1592, y eso lo multiplico por el radio al cuadrado. Entonces para eso le voy a decir, tome el diámetro, divídelo por 2000, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, y luego lo multiplico por la longitud, que es 1 metro, por 1, y luego lo multiplico, tengo el volumen ya, una vez que tengo el volumen lo multiplico por 7850, y eso me daría como resultado entonces el peso de la enferradura en kilogramos. Y aquí me pone un error. El error se trata de lo siguiente.
Dice 3,14. Visual Basic no reconoce las comas como formato decimal. Tengo que cambiarlo por punto. 3.141592. Y ahora sí lo reconoce, no tengo problema. Entonces lo que yo había hecho aquí, puedo cambiarlo por lo siguiente. Voy a decir acá, peso según Visual Basic. Es igual, y escribo peso en ferradura, y fíjense entonces que ya empieza a aparecer la fórmula. Peso en ferradura, y le digo que ese es el argumento, ese es el diámetro. Cierro paréntesis y enter. Y ahí está el resultado. Entonces, eso nos va a permitir trabajar de una forma más cómoda cuando yo tenga que hacer todos estos resultados muchas veces. Cuando tenga que aplicar muchas veces esta misma fórmula, entonces, eso es mucho más cómodo que tal vez estar elaborando la tablita completa todas las veces. Entonces, ahora yo traje de internet, traje esta tabla que tiene varias características de unas barras de acero. La voy a pegar acá. Y una vez que la tengo aquí, fíjense que aquí está la masa, en esta columna está. Entonces nosotros tendríamos que llegar a los mismos resultados si aplicamos nuestra fórmula. Entonces voy a escribir es igual peso en ferradura. El argumento va a ser en la celda que está ahí, cierro paréntesis, enter. Y me da con un poco más de decimales, pero si lo aproximo debería llegar a algo muy similar. 395 y copio la celda hacia abajo. Y ahí pueden ver entonces que estamos llegando a resultados muy parecidos, aunque la aproximación en algunos, acá dice 8,9 y acá al lado dice 8,95. Ah, perdón, no están viendo. Ahí sí, 8,9 y ahí 8,95. Ya. Y esto lo hicimos con la fórmula peso en ferradura, la cual acabábamos de crear en esta sección en Visual Basic. Entonces, en vez de crear siempre mi tabla, creo la función y esa función me va a servir de ahora y para siempre. Vamos a seguir creando funciones para que vayan internalizando el procedimiento. Lo que voy a hacer ahora va a ser una columna XY de una cierta cantidad, de una cierta parábola. Entonces yo quiero que ustedes me den los coeficientes de A, B y C de una parábola. Nombren uno. Valor de A. Elijan uno. ¿Cuál? 5, gracias. B. 12, 2. 12, gracias. C. ¿Cuánto? 0. Ya. Tengo los coeficientes de A, B y C. Voy a graficar una parábola que se comporte con esos coeficientes. Entonces los valores de X voy a partir desde un número arbitrario, que por ejemplo puede ser igual al menos 15. Y este va a ser igual al anterior, pero más un cierto incremento que va a estar ahí al lado. Voy a llamar a esta celda entonces incremento. Y el incremento por el momento va a ser 1 y eso me va a permitir trabajar. Sin embargo, tengo que acordarme de fijar las referencias. Enter. Y ahí tengo una cierta cantidad de valores. Tengo un error porque fijé mal la referencia, fijé A2 en vez de C2. Vamos a volver a repetir entonces eso. F4 y F4. Enter. Veamos si sirve ahora. Ahí está mejor. Ahora voy a graficar el comportamiento de esta parábola, pero para ello necesito encontrar los valores de I. Entonces sabemos que la forma que tiene la parábola es ax cuadrado más c. Entonces el valor de a corresponde a 5, el valor de b vale 12 y el valor de c vale 0. Entonces va a ser igual entonces a por el valor de x, pero al cuadrado, más el valor de b por x, más el valor de c, que en este momento es 0. Listo, estaría funcionando, pero tengo que recordar fijar estas referencias de E, F y G. Entonces, E, F y G los dejo fijos y repito la fórmula. Y ahí estaría trabajando. Selecciono todos los valores, inserto una
un gráfico de dispersión y me aparece la parábola, ¿cierto? Ahora, supongamos que estos datos que están aquí arriba son desconocidos. Son desconocidos y yo quiero llegar, supongamos que simplemente mis datos son estos, los que estoy seleccionando. Estos son mis datos, supongamos, iniciales. ¿Cómo podría llegar yo a la ecuación? ¿Cómo podría llegar a determinar que los coeficientes de esa ecuación de A, B y C son 5, 2 y 0 respectivamente? Lo primero, voy a seleccionar la parábola y le voy a agregar una línea de tendencia. Y en esa línea de tendencia le voy a decir, perdón, lo voy a hacer de nuevo. Esa línea de tendencia que voy a agregar, le voy a decir que es polinómica de segundo orden y en ello le voy a decir que muestre la ecuación y el r cuadrado. Ahí está. Entonces es una forma que yo puedo, voy a eliminar eso, es una forma que yo tengo para encontrar los coeficientes de A, B y C. Pero ¿qué pasa si esto necesito hacerlo siempre? ¿Qué pasa si necesito hacerlo siempre y resulta que los necesito, ojalá, en unos ciertos casilleros? Entonces voy a adornar un poco esto y voy a decir que esto lo efectúe en forma manual, pero otros voy a decir que son los valores calculados y que los calculo con Excel. Con Excel voy a encontrar los respectivos valores de A, B y C. ¿Cómo se hace? Yo no sé si les enseñé la fórmula en las clases anteriores, pero hay una fórmula que nos ayuda a encontrar los valores de A, B y C. No importa si yo cambio los valores acá o no. Para eso tienen que tener mucho cuidado porque es una fórmula que es un poco compleja. Vamos a dejarlo esto separado. Es compleja no en el sentido de entenderla, sino que en el sentido de que tiene varios pasos. Y si uno de ellos no lo hacen bien, no les va a resultar la fórmula. Entonces, lo primero es seleccionar las tres celdas simultáneamente y escribir es igual. Es igual y la fórmula se llama estimación lineal. Estimación punto lineal. Abro paréntesis. Y como me va sugiriendo aquí la fórmula, voy a seleccionar primero los valores de i, ya que eso es lo que me dice ahí, conocido i, punto y coma, selecciono los valores de x. Pero esto que están trabajando aquí es una parábola y la ecuación se llama estimación lineal. La estimación lineal, yo no sé si ya lo hicieron en el primer laboratorio de física, donde tienen que determinar la ecuación de posición de un móvil. Y ahí ustedes asignan una recta que mejor representa unos ciertos puntos. Y eso es una regresión lineal. ¿Ya? Tiene un cierto error que después lo van a aprender a calcular, pero es una recta. En este caso no es una recta, es una parábola. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Excel que conozca esta parábola? Elevando el segundo coeficiente, que es el de x, lo elevo a las respectivas unidades, que en este caso es al cuadrado. Pero para eso a Excel hay que señalarle 1, punto y coma, 2, y recién está entendiendo que la ecuación es cuadrática. Si fuera elevado al cubo, tendría que poner 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3. Si fuera elevado a 4, sería 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. Bien. Cierro el paréntesis de llave, cierro el paréntesis de la estimación lineal y ahora viene el último paso, que es apretar simultáneamente las teclas Control, Shift y Enter. Y ahí está. Me dice que el resultado para lo que acabo de trabajar es 5 para la primera celda, es 12 para el coeficiente de B y para el coeficiente de C no me da 0, pero me dice que es 1.7 por 10 elevado a menos 13. Es un número tan pequeño que en este momento lo vamos a considerar que es 0. Ahora, ¿por qué no da exactamente 0? Por la aproximación de decimales, ya que la cantidad de datos que estamos trabajando tal vez no es absoluta y por eso no nos va a dar la precisión que necesitamos para el C. Pero estamos muy, muy, muy cerca. ¿Se entiende lo que hice hasta aquí? Ya. Si no, van a repetir el video. Teniendo ya esos valores, vamos a determinar algunas cosas como, por ejemplo, ¿dónde corta la ecuación al eje X
¿Dónde corta la ecuación al eje Y? En este caso, yo no sé, viendo la gráfica, si ustedes alcanzan a apreciar, pero ¿cortará la ecuación en el eje X? Aquí. Está tan cerca que tal vez es difícil apreciarlo. Pero vamos a determinarlo matemáticamente. Y lo otro que van a determinar matemáticamente, y para eso vamos a insertar algunas funciones, es el vértice de la parábola, tanto el vértice en X como el vértice en Y. Entonces vamos a hacer primero en Excel, simple. En Excel vamos a calcular los coeficientes x1 y x2 donde la ecuación corta la parábola. Entonces para eso, ¿cuál es la fórmula que yo tengo que aplicar? ¿Dónde corta la parábola el eje X? ¿Perdón? No se acuerdan. Yo creo que deberían acordarse, porque la han aplicado y la van a seguir aplicando. Menos b, gracias. Menos b, tomo los coeficientes de b. Más y menos. Vamos a hacer en un lado con más y en el otro con menos, porque Excel no nos va a permitir las dos cosas simultáneamente. Más la raíz, abro paréntesis, de b elevado a 2 menos 4 por el valor de a y por el valor de c. Aquí me equivoqué, en uno seleccioné el de abajo y el otro el de arriba. Vamos a arreglarlo al tiro. Vamos a dejar ese y ese. Cierro la raíz y la raíz después lo divido por 2 veces a. 2 por el valor de a. Cierro paréntesis y aquí me queda una celda que no había corrido. Bájame ahí. ¿Estamos? Con Enter me dice que la ecuación corta el eje X en el punto menos 10,8. Vamos a hacer lo mismo para el valor de x2. Y es exactamente la misma fórmula, pero tenemos que dejar los coeficientes donde corresponden. Y tengo que cambiar el signo de la raíz. Perdón. Menos. Y me pone un error en alguna parte, me equivoqué. Borré la R. Ahí sí. Y eso lo hice entonces con Excel. Y ahora que aprendimos entonces nosotros a ocupar funciones, vamos a insertar una función, cosa de que yo no tenga que escribir toda esta tremenda ecuación cada vez que yo quiero calcular los coeficientes de x1 y x2. Entonces vamos a volver a Visual Basic y vamos a insertar una función. Puedo ir a insertar un procedimiento como lo hice anteriormente, o simplemente lo escribo como public function o public function, como quieran pronunciarlo. La pronunciación en este curso no va evaluada. Public function y vamos a decir que se llama la fórmula cuadrática y este va a ser el coeficiente x1. Abro paréntesis y esto va a tener algunos argumentos como son el valor de a, b y c de la parábola. Y ahí está. Y aquí entonces yo tengo que de alguna manera programar el algoritmo que me permita darle solución a lo que estoy pidiendo. Si están muy aburridos y se están quedando dormidos, pueden irse nomás. Yo puedo seguir grabando el video aquí solo, así que no se preocupen. Después se los voy a subir igual. Bien, calculemos el valor de cuadrático. Entonces voy a decir que la fórmula cuadrática x1 va a ser igual a una fórmula menos b más el valor de la raíz. Y aquí tengo un cierto problemilla. En Excel, la raíz, yo la escribía, la fórmula de raíz la escribía tal cual. Sin embargo, eso no funciona en Visual Basic y tengo que saber cómo se llama esa función. Si ustedes buscan en Google van a encontrar que el valor de eso se llama SQR y significa raíz cuadrada. También traté de elevarlo a un medio, no funciona.
te sirve elevarlo al cuadrado, elevarlo a 3, 4, 5, pero elevarlo a un número que es recíproco, uno dividido por algo, no me funcionó. Si ustedes quieren pueden intentarlo para que me ayuden, pero no lo encontré. 0,5 tampoco funciona. Traté con 0,5, 0,5 y tampoco funciona. Ahora si quieren hacemos la prueba y después vemos, lo cambiamos por la fórmula. Mira. Era el valor de b cuadrado, b elevado a 2, eso sí funciona, b cuadrado menos 4 por el valor de a y por el valor de c. Entonces eso tendría que elevarlo a 0,5 como me dijeron ustedes y después dividirlo por el valor de 2 por a. Ahí está, pero en realidad esto, de lo que yo me acuerdo que lo había resuelto, no funciona. Veamos. Y voy a crear entonces esto mismo. Pero aquí lo voy a poner en vez de resolver con Excel, le vamos a decir que resuelve con macros. Y estas fórmulas las voy a borrar. Y voy a escribir cuadrática. Es igual cuadrática x1. Y los argumentos son a, punto y coma, b, punto y coma, c. Cierro paréntesis, enter. Y ahora sí funcionó. Bueno. Son gajes del oficio. Ya, ahí tienen una forma. La otra forma que podrían hacerlo funcionar era diciendo que esto era SQR y se olvidan de elevarlo a 0,5. Debería funcionar de todas formas. Pero como está funcionando todo al revés hoy día, a lo mejor no. No, de todas maneras ya está funcionando. Le puse recalcular y todavía está trabajando bien. Dos formas entonces de hacerlo trabajar. Me falta encontrar el valor de x2. Para no hacer esto tan largo, voy a copiar el procedimiento, lo pego y voy a cambiarle el nombre. Este se llama entonces cuadrático x2 y le cambio el signo, menos. ¿Ya? Y ahora puedo escribir entonces es igual cuadrática y aquí me aparece entonces la nueva fórmula cuadrática x2. Selecciono los valores a, punto y coma, b, punto y coma, c, cierro paréntesis y enter. Y ahora sí me da error. Sí, porque no le cambié el nombre acá. Recuerden que copié el procedimiento completo y este se llama cuadrático x2, pero está trabajando con argumento x1. Lo cambio ahí. Y ahora al actualizar eso debiera... Ahí sí trabaja en forma correcta. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ya, qué bueno. Excel, perdón, con macros y el primero es con Excel. Ahora vamos a calcular el vértice de la parábola. El vértice, voy a calcular el vértice en X, el vértice en Y. Y vamos a utilizar las fórmulas entonces adecuadas para ello. ¿Cómo calculo el vértice de la parábola? ¿Cuál es la fórmula para eso? Menos b partido por 2a, algo se acuerdan. Entonces tomo el signo negativo menos el valor de b y lo divido por paréntesis 2 por el valor de a. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Entonces quiere decir de que el vértice de esa parábola tiene coordenada en x menos 1,2. ¿Cómo encuentro el valor de y? Puedo encontrarlo de dos formas. Una, puedo reemplazar este valor, el valor de x, dentro de la ecuación y me debería dar el valor de y. Lo otro que puedo hacer es ocupar la fórmula para eso y que es el discriminante partido por 4a. Vamos a hacerlo de las dos formas. Deberíamos llegar a los mismos resultados. Entonces es igual, voy a reemplazar este valor en la a por el valor de x al cuadrado más el valor de b por el valor de x más el valor de c. Enter. Y ahí me dice que la coordenada y del vértice entonces es menos 7,2. En este sector de la gráfica acá abajo. Hagamos lo mismo ahora pero con macros.
vamos a insertar una función que se va a llamar public function y se va a llamar vértice X. Abro paréntesis y los argumentos van a ser los valores A, B y C de los coeficientes de la parábola. Entonces dijimos que el vértice en X va a ser igual a menos B partido por 2A. Tomo menos B y lo divido por paréntesis 2 por A. Y ahí tendría el resultado para eso. Y voy a hacer inmediatamente lo mismo pero para Y. Y le voy a decir que el vértice Y lo voy a cambiar por mayúscula. Va a ser igual entonces a menos el discriminante partido por 4A. 4 y el discriminante es B cuadrado menos 4 por el valor de A y por el valor de C. Menos el discriminante. Ahí. Veamos si funciona. Es igual vértice entonces, vértice en X, toma la fórmula. Los valores son A, punto y coma, B, punto y coma, C, cierro paréntesis y enter. Y ahí está, y fíjense entonces que me está dando el mismo resultado arriba que abajo, trabajando con las fórmulas de Excel o trabajando con la fórmula de Visual Basic. Me queda ocupar la segunda para ver si está correcta, vértice en Y, y tomo los valores de A, punto y coma, B y punto y coma C. Cierro paréntesis y enter. Y pueden ver que con dos formas distintas de calcular, ya sea una en Excel y la otra en Visual Basic, y además aplicando dos formas diferentes de cálculo, llegamos a los mismos resultados. Eso es más o menos para que ustedes tengan una noción de cómo se trabajan entonces las funciones en Excel. Ahora, estas fórmulas que están acá van a tener una complicación. Estas fórmulas no van a trabajar bien cuando algo pasa dentro de la raíz. ¿Y qué es eso? Cuando el discriminante es negativo, dentro de la raíz nos va a dar un número que va a ser complejo de trabajar. Para eso cambiemos los argumentos y vamos a poner una parábola que no corte el eje X. Como por ejemplo, esa que está ahí. Esa parábola que está apareciendo ahí, que tiene coeficientes para la cuadrática, 1 en x cuadrado, 1 después para el segundo argumento y 1 para el coeficiente c, ustedes ven que inmediatamente arroja errores, tanto en la fórmula en Excel como en la fórmula calculada con macros, dado que el argumento es negativo, por lo tanto no va a trabajar. Quiero ahora insertar una cierta condición dentro de Visual Basic, así como cuando hacíamos condiciones en Excel. Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar la memoria esto con control X y le voy a decir si, abre paréntesis, si el discriminante es negativo, entonces voy a decir menos el valor, perdón, si b cuadrado menos 4c, b al cuadrado menos 4 por el valor de A y por el valor de C, y todo eso es menor que 0, entonces, punto y coma, eso significa entonces, le vamos a decir que escriba discriminante menor que 0, cierro comillas, punto y coma, si no, haga el cálculo. Lo pegué con control V. Cierro paréntesis y enter. Y hay un pequeño error. En el valor de C, escribí C en vez de seleccionar la celda que es G3. Veamos ahora con enter. Y al parecer ahí sí estaría trabajando. Me dice que el discriminante entonces es menor que 0.
Voy a hacer lo mismo para la celda continua y le voy a cambiar el valor de la raíz. Menos. Y estaría eliminando el error para las celdas que ustedes están viendo ahí. Discriminante. Me dice que el discriminante es menor que 0, por ende no puede calcular. Y ahora quiero que aprendamos a ocupar ese mismo sí, pero dentro de las funciones de Visual Basic. Entonces para eso vamos a volver a Visual Basic con Alt F11. Y las fórmulas eran estas. La fórmula cuadrática x1 y cuadrática x2. Entonces aquí yo quiero insertar un sí que detecte si el discriminante es menor que 0 o no. Y lo primero que voy a hacer es nombrar ese discriminante. Y el discriminante va a ser igual a todo lo que está aquí. Aceptar. Todo lo que está ahí dentro es el discriminante. Entonces ahora eso que está ahí lo puedo cambiar por disk. Eso va a ser cómodo ahora que yo aplique lo siguiente. Vamos a decirle entonces si el discriminante es menor que 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el discriminante es menor que 0, mayor que 0, calcule eso, lo que estaba ahí. Si no, si no lo escribía en Excel con punto y coma, aquí lo voy a escribir else, significa si no. Si no, quiero que escriba que cuadrática sea igual a lo siguiente. Discriminante menor que 0. Y aquí finaliza el sí. Veamos si funciona eso ahora. Vuelvo a recalcular los valores. Y ahí ustedes ven que el discriminante acaba de aparecer que es menor que 0 y eso me está eliminando el error anterior. Voy a volver a Visual Basic y voy a copiar lo mismo para la otra fórmula. Y luego le voy a cambiar el signo a la raíz cuadrada. Y me vuelve a poner el error ya que aquí no había arreglado el argumento. Y ahí sí. Y se me olvidó arreglar el segundo argumento. Ahí sí. Y ahí estaría trabajando. Entonces ya tienen una nueva forma de poder trabajar los sí condicionales dentro de Visual Basic. Y lo último que voy a hacer en esta clase, para dejarlos ya con una pequeña tarea, es los cálculos de ciclos. Vamos a entender los ciclos como una cierta repetición de una cantidad cualquiera de números, con tal de que eso lleve a cabo una tarea. Me explico. Voy a escribir un número cualquiera. Un número cualquiera que me van a dictar ustedes, por ejemplo. 8, perfecto. Quiero aumentar ese 8 en un número. Díganme un número grande. 11, ya, perfecto. Lo voy a aumentar. Aumentar en 11. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? 19, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer un poco a la forma lenta, de la forma tediosa. Quiero que aumente 8 en 11, pero aumentando los valores de 1 en 1. Primero aumento 1, me va a dar 9, me queda por aumentar 10, etc. Así funcionan los ciclos. Entonces ahora voy a aprender a programar ese ciclo. Y ese ciclo lo vamos a llamar de una forma que pudiera ser cualquiera, por ejemplo, incremento. O le vamos a poner ciclo incremento. Y aquí el resultado debería ser la suma de 8 más 1, más 1, más 1, hasta completar 11, y el resultado sería 19. Lo programamos. Alt F11. Y de nuevo escribo la función allá abajo.
ahí para que lo vean, public function, y se va a llamar incremento. Y va a tener dos argumentos. El primero va a ser el valor inicial y el segundo va a ser el incremento. En vez de incremento, para no repetirlo, vamos a poner aumento. Cierro paréntesis y voy a escribir bien incremento. Y enter. Entonces vamos a poner, como esto se trata de un ciclo y tengo que aprender a trabajar con los ciclos, el ciclo funciona desde un cierto valor hasta un cierto valor. Eso se escribe para Visual Basic como for. Entonces voy a decir que for x, desde que x tenga un cierto valor, y que vamos a decir que ese valor va a ser 1, ¿ya? Hasta for to, for x igual 1, to, hasta que complete el número del aumento, ¿ya? To aumento le vamos a poner. Haga lo siguiente. Y le vamos a poner que incremento va a ser igual al valor inicial, este que está acá, valor inicial, más el valor de x. Y luego haga lo mismo pero con el siguiente x, next x. Y creo que por ahí debería dar el resultado que estamos esperando. Entonces la función se llama incremento y tiene dos argumentos, valor inicial y el número hasta el cual debe aumentar. ¿Qué estaría pasando aquí? Va a tomar esta fórmula con un valor inicial, que en este caso es 8, y lo va a aumentar en 11 veces, pero todo eso lo va a ejecutar una por una vez hasta completar los 11 números. Entonces voy a escribir es igual incremento, doble clic, y tomo el valor inicial, punto y coma, el valor en el que debo aumentar, y ahí está. El resultado sería entonces 19. Ustedes me pueden decir, a lo mejor es más fácil sumar 8 más 11 me va a dar 19. Sí, definitivamente es mucho más fácil, pero para el ejemplo necesito que empezar con esos números. Supongamos un número un poco más grande, digamos 100, y ese número 100 lo voy a incrementar de a uno en uno hasta completar, no sé, 10.000 más. Y ahí me dice que son 10.100. Ya, perfecto, todavía lo está haciendo rápido. Sería casi como hacer, por ejemplo, la suma de 10.000 más 100. Pero ¿qué pasa si ese incremento todavía lo agrando un poco más? Le pongo 2 ceros más. Y fíjense que acá abajo no me escribe el resultado, de hecho está pegado trabajando y recién lo calculó. ¿Por qué? Porque está aumentando uno a uno los valores hasta completar el número que está aquí, que es 1.000.000. 1.000.000. Ahora aumentemos 1.000.000 y digamos que son 10 millones. Y Excel todavía está trabajando, está iterando uno a uno los valores hasta que encuentre un resultado. Por eso se demora un poco más. Y vamos a esperar hasta que llegue a los 10 millones y no voy a seguir con 100 millones porque a lo mejor podremos estar esperando toda la clase. Pero aquí ya tienen un ejemplo de cómo funciona el ciclo for. Vamos a esperar que termine de trabajar. Todavía está ahí trabajando. Recuerden que los valores los está aumentando uno a uno. Y esto va a ser lo que nos va a permitir finalmente llegar a la tarea que ustedes van a tener que realizar. Y recién encontró el número. Vamos a poner un número más pequeño ahora porque no quiero que lo tenga que encontrar tantas veces. Bien. Esto sería la clase que tenía preparada para hoy. Esto va a ser primero lo que yo quiero que repliquen en un archivo. Para eso les va a quedar grabado este video, solamente para que repliquen. Pero tiene un adicional. ¿Cuál es ese adicional? Quiero que con una fórmula, así como esta que fue creada en Visual Basic, una fórmula que la van a insertar con el procedimiento function, quiero que hagan un ciclo for, el cual va a encontrar el mínimo
de esta parábola. Y por el contrario, si la parábola abre hacia arriba, perdón, si abre hacia el otro lado, le vamos a poner, no sé, -1, y ahí abre hacia el otro lado. Y por el contrario, si la parábola abre hacia abajo, quiero que encuentren el máximo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Van a insertar el primer valor que pertenezca a esa parábola, que en este caso es el valor de -15, y repliquen todos los valores que puedan encontrar entre 15 y 6. Van a insertar todos estos valores a la parábola. Entonces, para cada uno de ellos les va a entregar un cierto valor de i. Pero eso quiero que lo hagan en el ciclo, ¿ya? Y quiero que en el ciclo ustedes me digan cuál es el máximo o el mínimo. El máximo de esta parábola o el mínimo si abre hacia abajo. Y ese valor dentro del ciclo tiene que ser exactamente igual al valor del vértice de la parábola. ¿Se entiende lo que les pedí? Algunos sí, algunos no. Explícame tú un poquito lo que entendiste para que vamos complementando entre todo lo que quiero que hagan. No te preocupes. Pero en sencillito, lo que quiero es encontrar el máximo o el mínimo dependiendo para dónde abra la parábola. Pero ¿cómo quiero que lo hagan? No quiero que lo hagan con la fórmula del vértice. Quiero que lo hagan con un ciclo. Y ese ciclo entonces va a tener que incorporar cada uno de los valores de x que pertenezcan a esa parábola y cuyo resultado, cuya imagen, el recíproco, sea igual a y. Lo voy a dibujar con un plumón. Si reemplazo este valor, me va a dar una cierta imagen y, una cierta imagen y, etc. Si reemplazo x, tengo un valor. Lo comparo con el valor siguiente. Si reemplazo x2, veo el valor de y2. ¿Y2 es mayor o es menor que y1? Es mayor. Es mayor, perfecto. Sigue reemplazando. Sigue reemplazando y va a llegar el momento aquí en que va a encontrar el x máximo. Y para ese x máximo va a tener un correspondiente y máximo. ¿Ya? Y luego va a seguir porque el ciclo todavía no tiene idea cuál es el mayor. Tiene que seguir buscando porque a lo mejor puede encontrar que este punto estaba más arriba y encontró otro máximo. En este momento ustedes van a reemplazar todos los valores. Pero el resultado que va a entregar esa fórmula es el máximo. Y es. Quiero dos celdas entonces, dos fórmulas. Una que encuentre el x máximo y otra que encuentre el y máximo. Que es lo mismo que el vértice en x y el vértice en y. Solamente que van a ir reemplazando los valores. Reemplazo con un ciclo for x igual a x1 hasta el último x. X último. Y aquí ustedes van a hacer el ciclo entonces, cosa que les permita hacer la comparación y finalmente van a decir que el x máximo va a ser igual a ese que está ahí, que lo pueden llamar x máximo x para darle otro nombre. Pueden cambiar los nombres, pueden poner el y ya da lo mismo, pero ustedes me van a encontrar el resultado. ¿Se entiende ahora lo que estoy pidiendo? Con un ciclo for. Esto lo va a hacer trabajar un ratito, no es complicado. Esto lo va a hacer trabajar, ya que es el primer ciclo que hace. El segundo va a ser mucho más fácil. Bien, esa sería entonces la tarea del día de hoy y esto va a ser lo que van a tener que hacer en el laboratorio la próxima semana. Entonces quedaríamos en que la prueba
la vamos a realizar aproximadamente en 2 semanas más. Yo creo que vamos a hacer el formato similar. Por lo menos a mí me tienen contentos los resultados de las aprobaciones. Sé que los que no están aprobando por el momento no están contentos, obviamente, pero tienen todavía oportunidad de repuntar, y a lo mejor algunos todavía tienen la oportunidad de subir la nota cuando la revisemos. ¿Ya? Eso sería la clase. Se quedan los que tienen que hablar conmigo de la prueba. Nos vemos.